Amados hermanos, feliz día del Señor. El apóstol Juan, ya en su ancianidad, escribió sus cartas a las iglesias que estaban en el territorio del Asia Menor. En la primera de ellas, la más larga, llama la atención que no registra el género epistolar clásico. El apóstol aquí no pone una introducción, como se acostumbra en las cartas, incluso tampoco leemos una despedida. Los biblistas están de acuerdo en que esta primera carta del apóstol, la más larga, fluye como un sermón y que está cargada de doctrina. Probablemente el apóstol la escribió a la iglesia de Éfeso, una iglesia importante en la cual él había ministrado, trabajado como obispo, como pastor, como episcopo en ella. Y la razón por la que escribe esta carta, con alto contenido doctrinal, como he dicho, es doble. Por un lado, habían surgido en esa iglesia maestros y profetas con doctrina torcida, infiltrada por el pensamiento griego, el pensamiento gnóstico, el docetismo, que es aquella forma de pensar en la cual algunos que se decían cristianos decían que la encarnación era solamente un hecho aparente, no fue un hecho real. Y por eso el nombre docetismo que se da a esa corriente a finales del primer siglo, porque en griego dokeo significa aparentar. Es decir, había en las iglesias maestros y profetas, hombres dados en el conocimiento, que afirmaban que Dios no había venido en carne realmente, sino que era una apariencia no más. Es pues una cristología deformada que estaba dándose en estas iglesias del Asia Menor. Y aparte de ello había un líder importante de nombre Cerinto, que había creado prácticamente toda una escuela que se llamó el cerintianismo. Y este hombre lo que afirmaba en las iglesias, predicando en las iglesias, enseñando, era que la encarnación solamente duró durante el ministerio de Jesús, desde el bautismo hasta antes de la cruz, pero que la encarnación no había estado en la concepción, en el nacimiento y tampoco en la crucifixión ni en la resurrección. Porque para el pensamiento griego, para el pensamiento helénico, era inconcebible que Dios, la deidad, el logos, pudiera habitar en un cuerpo humano. Esto no lo entendían los griegos, los filósofos. Y esta corriente cultural que era muy fuerte, imperante ya por más de 300 años, 3 siglos, bueno, se estaba permeando en la iglesia. Así que el apóstol escribe gran parte de su primera carta enfocando que hay una cristología deformada entrando en la iglesia y que es muy importante resaltar la identidad de Jesucristo como Dios entre nosotros. Realmente Dios entre nosotros. Por eso también, cuando leemos el Evangelio según San Juan, hemos afirmado que Juan, al escribir su Evangelio, habla más de la identidad de Jesús que de la actividad de Jesús. Resalta la divinidad en Jesús con forma de Jesús de Nazaret, Jesús, el hijo de José el carpintero. Así que la primera razón por la cual Juan escribe esta primera carta a la que nos referiremos hoy es el creer, el correcto creer
¿quién es Jesús de Nazaret? El Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, hay una segunda razón, y se desprende que esto está en el pensamiento de Juan. Cuando él escribe su evangelio, en el primer capítulo, apenas abriendo las primeras líneas, él afirma a los hermanos a quienes va dirigido el evangelio que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llamo la atención al verbo creer, porque va a estar presente en la exposición. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos lleva a la segunda razón por la que el apóstol escribe la carta. Y la segunda razón, hermanos, es que era importante precisar no solo la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, sino también la identidad de quienes son hijos de Dios. Es necesario, por lo tanto, para el apóstol que la iglesia de Éfeso tenga claro quién es Jesús, el Hijo de Dios, un aspecto de creencia, de fe, pero también que tenga claro cómo identificar a alguien que se dice creyente, que es tal vez maestro, profeta, líder en la iglesia y que no es hijo de Dios. Entonces pasa al segundo punto. Y el segundo punto que abunda en la carta es cómo identificar a los hijos de Dios. Y así como para identificar a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios, él va contra una cristología deformada. Para identificar a los hijos de Dios, les exige que tengan esa creencia clara, precisa, y que vivan en amor fraternal. Era interesante cómo estos falsos maestros, falsos profetas, resultaron inclusive apartándose de la iglesia, no mostraban amor hacia la iglesia y pretendían influir en la iglesia desde fuera. Por eso aquella expresión de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ellos no creían ni nos amaban. Estos dos verbos van a estar presentes, el creer y el amar. El creer correctamente y el amar correctamente. Voy a leer para ustedes lo que es nuestro texto base. Solamente 2 versículos de esta primera carta de Juan. Leo en Reina Valera contemporánea. Dice así: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Sí, hermano, Juan, apóstol, repetía, retomaba, insistía en las mismas verdades con cierta frecuencia en sus escritos. En el corpus juanino encontramos que creer y amar son los verbos que más se utilizan, decenas de veces, uno de ellos casi un centenar de veces en el Evangelio y las 3 cartas. Creer y amar, 2 verbos que están ahí presentes en los escritos de Juan. Creer y amar, creer y amar. Y lo otro también es que él recuerda a los hermanos que lean el Evangelio cuán importante fue la conversación alrededor de la mesa esa última noche que tuvo con ellos. Y cuando escribe sus cartas va a recordar estas conversaciones alrededor de la cena, esa noche pascual. Y lo veremos al estudiar
estos dos versículos en la prédica de hoy. Al hacer esto, el apóstol Juan trae del Evangelio en sus cartas la aplicación de esas verdades. Y no solo la aplicación, sino la vigencia de lo que el Señor Jesús conversó con ellos esa noche en el cenáculo. Por eso el título que hemos dado a nuestra prédica de hoy: un mandamiento, dos pruebas. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, se va a atrever a resumir el mensaje de Dios en un mandamiento. Guiado por el Espíritu Santo, hace un resumen, lo que llamamos en la investigación científica un sumario, en un solo mandamiento, para que la iglesia de Éfeso lo tenga presente. Vamos a analizarlo. Justamente el fragmento breve que hemos tomado de esta carta comienza así: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Primera observación: notemos, hermanos, que está hablando de su mandamiento en singular. Ya da por tácito el sujeto activo que ha dado la orden, que ha dado el mandato, el mandamiento. Y si uno revisa apenas de quién viene hablando de Dios. La fuente del mandamiento, su mandamiento, es Dios. Él ha dado esta orden. La palabra ahí en griego es entole. En este pedacito que hemos leído apenas ya aparece 3 veces la raíz. Y significa orden, mandato, precepto, prescripción autoritaria. Hermanos, no es una sugerencia, no es una recomendación. Aquí yo no leo, ni ustedes tampoco. Este es su recomendación. Este es su consejo. Este es su sugerencia. No, este es su mandamiento. Y no leemos aquí un listado como para escoger: este me gusta, este no, aquí más, aquí menos. No, aquí no hay un listado, está en singular. Ciertamente va a ser dual, va a ser, matemáticamente un binomio, se abre en 2. El mandamiento tiene 2 caras, como una moneda. El primer verbo es creer. Dice, este es su orden autoritaria, su mandamiento para nosotros, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es pues un acto de fe. Pero miren ustedes, no es que creamos y hasta ahí llega. Yo observo que aquí en nuestra sociedad, con frecuencia se divide la sociedad mediante una pregunta un tanto genérica: ¿creyentes y no creyentes? No, un momento. ¿Creyentes en qué? ¿En quién? Tenemos que no caer nosotros en ese juego. A veces nos preguntan, ¿eres creyente? Y se da por tácito, por entendido, que nuestra fe está depositada ¿en quién? No, hay que precisarlo, y es lo que hace justamente el apóstol Juan. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que no es un creer a mi manera. No es un creer en alguien o en algo. No. Aquí no se está hablando de un creyente genérico. Aquí se está hablando de alguien que es creyente en el nombre de su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Hermanos, esta es cristología básica.
cristología básica, porque para una cristología deformada hace falta una cristología básica, correcta, según la Escritura. Y lo que aquí está escribiendo el apóstol es nada menos que creamos en el nombre, no es una fórmula esotérica, nombre para los de sangre judía es identidad. Nombre es persona, es personaje histórico. Que creamos en la identidad, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo. Que creamos en ese Cristo Jesús que es concreto. Aquí no está hablando que creamos en una idea, hermanos. No está diciendo que creamos en una confesión de fe, que creamos en un concepto, que creamos en un cuerpo doctrinal, que creamos en una religión. No, que creamos en una persona que tiene nombre, y ese nombre tiene significado. Y esos títulos que él ostentó tienen significado. Dice que creamos en el nombre de su Hijo, el Hijo de Dios, y lo llama Jesús Cristo. Jesús, hermanos, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Jesús es Salvador. Así que se nos está exigiendo que creamos en el nombre de Jesús como el Salvador, lo que significa ese nombre, Salvador. Pero lo pone pegado, Jesucristo, porque así ya lo llamaron los hermanos de la iglesia primitiva. Cristo en griego, en hebreo, Mesías, que quiere decir el ungido, el escogido, el único. Así es creer, pues, en Jesús de Nazaret como el Salvador único, escogido, enviado. Pero es que ha puesto de primero Hijo de Dios. Y este título habla de divinidad. Así que tenemos que creer en el nombre, en la persona de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios único. Y esa trilogía nos recuerda lo que celebramos no hace mucho en Navidad: Dios con nosotros. Jesús, único enviado, único Salvador, Hijo de Dios, porque no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro, es solo Jesús, el Hijo de Dios, el único Mesías. Así que el énfasis pues está aquí en creer, y en creer correctamente. Creer correctamente en ese nombre, en esa persona histórica, Jesús de Nazaret. En su libro, el Evangelio, ya terminándolo, él le dice a los destinatarios lo siguiente: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Lo mismo que acabamos de leer en su primera carta. Creer en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en su nombre, en su persona. Ese es el objetivo del Evangelio, y esta es su preocupación y objetivo cuando él señala el mandamiento de creer a la iglesia de Éfeso. Creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, si uno lee un poco más la carta en adelante, él inclusive se preocupa afirmándoles a los hermanos que estén alerta, porque desde ese tiempo ya estaba en las iglesias, alrededor de las iglesias, lo que él llama el espíritu del anticristo. Dice, ya está entre nosotros, ya está. Y llama la atención porque ese espíritu
de atentar, cuestionar la naturaleza de Cristo, cuestionar que Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Es cuestionar lo que conocemos y predicamos como el gran misterio de la piedad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es el centro mismo del Evangelio, hermanos. En el siglo pasado, en el siglo XX, en la teología protestante y en la teología católico-romana, entró una escuela de muy fuerte empuje que trató de dividir el Cristo de la historia del Cristo de la fe, haciendo una dicotomía, diciendo que el Cristo de la historia era uno y el Cristo de la fe era otra, como si hubiera un antagonismo a esa corriente teológica que todavía está a nivel seminarial, que todavía se oye en muchos púlpitos. Se le llamó desmitologización de Jesús. Había que quitar de él todo lo sobrenatural, la concepción virginal o los milagros o la resurrección. Es decir, hermanos, ya lo hemos afirmado antes porque la Escritura eso es lo que destila de tapa a contratapa. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, es sobrenatural del comienzo hasta el final. No hay otra forma de concebirlo, tenerlo, predicarlo. No hay otra. Es así. Y para nosotros hay perfecta convivencia entre la historia y la teología. Sí, el Jesús de la historia es el Jesús de la fe. El Cristo de la historia es el Cristo de la fe. Y los hermanos que escribieron evangelios y cartas son historiadores creyentes. ¿Y cuál es el problema? Esa dicotomía surgió en el siglo pasado y todavía vemos sus efectos a día de hoy. Pero en este texto no se queda el apóstol diciendo que el mandamiento solo es creer. Hay una conjunción, dice, y que nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Que nos amemos unos a otros. Creer y amarnos. Es dual y es un solo mandamiento, hermanos, literalmente unidos, indivisibles. Creer y amar. No es para escoger. En esta misma carta, apenas unas líneas antes, ha escrito lo siguiente el apóstol. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos, ginosco, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Hermanos, este es el amor en la congregación. No es el amor vía WhatsApp. No es el amor a distancia internacional. No es el amor por la iglesia invisible. Es el amor por los que nos congregamos y nos conocemos virtudes y defectos, conforts e incomodidades, empatías y antipatías, a extremo de que se nos recomienda en el Nuevo Testamento que nos soportemos los unos a los otros, amarnos. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta, dice que la forma de saber si hemos pasado de muerte a vida, hermanos, si hemos nacido de nuevo, es que amamos a nuestros hermanos, porque el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, pero arranca en amor, este amor fraternal. Sí, hermanos, si todos conocemos, lo que no tenemos es excusa, es el amor ágape. Todos ya sabemos esta palabrita en griego. Lástima que tenga que usar un diminutivo para referirme a algo tan grande. Pero el asunto es que sabemos que el amor ágape es el amor a pesar de que tenemos distancias, amarnos. Así que el mandamiento al que el apóstol aquí se refiere como el mandamiento de Dios, al creer le añade el amar. No se puede prescindir de uno de los dos. Yo creo pero no amo. O yo amo pero no creo. No, hay que amar correctamente y hay que amar, hay que creer correctamente. Vienen juntos. El asunto es que así como el apóstol precisó que había que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, precisó la creencia, ahora precisa el amar. Y dice que nos amemos unos a otros como Dios lo ha mandado. Y la pregunta es, ¿cómo Dios lo ha mandado? ¿Cómo? Para saber cómo amarnos. ¿Cómo lo ha mandado? Yo vuelvo al corpus juanino, pero ahora me voy al Evangelio que escribe el apóstol mismo, en palabras de Jesús y recordando esa conversación alrededor de la cena pascual. El Señor Jesús le dijo al grupo íntimo, entre ellos a Juan: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse ustedes, los unos a los otros. Ese texto continúa porque la conversación añade luego: y en esto conocerán los demás que ustedes son discípulos míos, en que se amen los unos a los otros. Identidad, señal. ¿Cómo amarnos? A mí me llamó la atención al leer estas palabras, revisar estas palabras que todos las conocemos del Señor Jesús en esa cena, que dice el mandamiento nuevo. Nuevo. ¿Es que acaso no estaba ya el amor como un mandamiento? ¿Cuál es la novedad que hay aquí? La novedad, hermanos, es que el Señor añadió: ámense así como yo los he amado a ustedes. El modelo del amor fraternal es el amor de Cristo por ti y por mí. Así como Cristo te amó a ti, yo debo amarte a ti. Así como Cristo me amó a mí, tú debes amarme a mí. El amor fraternal tiene un modelo cristológico: amarnos como Él nos amó. Por eso nuestro título de prédica en esta mañana hacía un énfasis al decir un mandamiento, dos pruebas. No pruebas en términos de problemas, hermanos, pruebas en términos de evidencia. ¿Cómo se muestra? ¿Qué nos ordena este mandamiento? Creer y amar. Pero nos precisa en quién creer y nos precisa cómo amar. Y no termina acá. Si bien este es el centro del sermón, el apóstol agrega algo en las letras que siguen: el que obedece sus mandamientos, y ahora abre el compás, ya lo pone más amplio, totalmente abierto el abanico. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que obedece, tereo. Busqué en curiosidad sana el verbo
Y en los manuscritos originales, tereo significa cuida, observa, obedece y custodia, un término de mucho uso militar. El que obedece con el rigor militar y custodia, cumple, observa, obedece, cuida lo que se le ha ordenado. Aquella orden autoritaria a la que hacíamos referencia. Sí, en términos militares el verbo que utiliza el apóstol para obedecer aquí es cuidar, observar, custodiar. Y esto una vez más es un recuerdo que Juan tiene de aquella conversación, aquella noche de Pascua, la última noche del Señor con los suyos. ¿Por qué lo digo? Porque lo encuentro una vez más en sus escritos. El Señor Jesús esa noche triste, les dijo: el que tiene mis mandamientos y los obedece, tereo, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, versículo 21, alrededor de la cena. El que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. Son palabras de Jesús para el grupo, entre ellos Juan. Y él lo recuerda. Es obedecer sus mandamientos, todas sus enseñanzas, su palabra completa, sin recortes. Y esto tiene una gloriosa implicación trinitaria, hermanos. Miren, si revisamos las palabras de Jesús a los suyos y a nosotros, tenemos que, dice: el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, el Hijo, lo amaré y me manifestaré a él. Y sabemos que aquí está haciendo alusión directa al Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclitos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me iré y les enviaré el Espíritu Santo. Él los consolará, Él estará con ustedes, se quedará. En otra parte, esa misma noche, en esa misma cena, en otra parte de la conversación, Él dice: mi Padre lo enviará. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Así que aquí la implicación trinitaria, como les dije, es gloriosa. La obediencia trae como consecuencia que un correcto creer y un correcto amar en obediencia trae una correcta comunión con la plenitud del Padre, con la plenitud del Hijo y la del Espíritu Santo. El verbo que él utiliza acá es uno de sus favoritos también, dice permanece. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo Dios en él? Por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Eso lo agrega, dice: en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Más claro, imposible. ¿Cómo permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado y que habita, se queda en nosotros. Permanecer, buscado en el original, dice habita, morar, quedarse. Y me encantó esa tercera. El Espíritu Santo se queda. Cuando llegó a ti, hermano, cuando llegó a mí, se quedó en nosotros. Permanece en nosotros, permanece en nosotros. Hermano, Juan venía hablando en esta primera carta del Padre, del Hijo, y de repente, a mitad de carta, introduce al Espíritu Santo. Ahora se suma el Espíritu Santo en la Iglesia, en cada miembro de la Iglesia, en la totalidad de la Iglesia, para orientar un correcto creer y un correcto amar. El Espíritu Santo será ahora quien trabaje en nosotros a través de su palabra santa, de su guía santa, para orientarnos cómo mantener
la sana enseñanza, la sana doctrina, la sana creencia y el correcto amor, el pleno amor que hemos aprendido de Él y que hemos de copiar por la forma como Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo, nos amó a nosotros. Finalizo con una cita del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, y él dice unas palabras que quería dejar con nosotros en esta mañana. El Espíritu mismo, con mayúsculas, el neuma de Dios, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que quedaba claro la identidad de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y quedaba clara la identidad de los hijos de Dios que creen y aman, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un mandamiento dual, creer y amar, agregando lo lógico, hay que obedecer. Tenemos un himno que habla sobre la obediencia. Así que un mandamiento con dos evidencias, una en el corazón, creer, y otra en la conducta, amar. Que el Señor nos conduzca en esto. Gracias a Él por su palabra. Oremos.